yo me quedé en la calle y dije, bueno, pero yo tengo que inventar algo porque yo tenía un hueco en los zapatos cuando llegué aquí. Yo no tenía dinero para comprarme ni un poquito de leche. Yo era una de las personas más pobres que tú puedas imaginarte. Me coloqué en el lugar adecuado a la hora adecuada, pasando el trabajo que hay que pasar para llegar. Para valorar. Y como se dice aquí, me hice solo. Tú ves todos estos ingenieros aquí inteligentes que te sacan A y tú sacas una C de milagro. Esto va a trabajar para ti un día. Yo estoy metido en el día a día y quiero salirme y no puedo. Quiero salirme del día a día, pero no puedo. Todavía no he podido contratar al presidente. Todavía no he podido contratar. Venían todos los contratistas grandes a suplicarme que les hiciera el proyecto. O sea, que el que construye contigo ahorra dinero. Yo creo que sí. Sí, en comparación con y si tiene un producto mejor. Todo se puede en esta vida. Todo se logra. Todo se puede. ¿Qué se necesita para abrir una empresa de cero que se convierta en la líder en vigas de concreto, además dure más de 30 años y supere todas las crisis que han pasado en los Estados Unidos, inclusive las internas? Además, tener 3 hijos espectaculares que son también profesionales. Estamos hablando con Walter Álvarez. Y yo soy Ana Teresa Rodríguez y este es mi podcast ATR Unfiltered. Walter, muchísimas gracias de acompañarme y además ser una de nuestros primeros invitados en nuestra primera temporada. Es un placer estar aquí contigo y cuando quieras que te conteste, pues con mucho gusto te contesto todo. Por supuesto, pues vamos a empezar por lo primero. Cuéntanos quién es Walter Álvarez dentro de una empresa y a nivel personal. ¿Cómo te defines? A nivel personal, soy una persona un poco unortodoxa. Soy cubano de nacimiento, aunque llegué aquí de muy joven, ¿no? Mis hijos son americanos. En Cuba, déjame hacerte un poquitico de cuento lejano. En Cuba, mis padres son españoles, mis abuelos. Mi madre es española, pero mi abuela se casó con un chino. Cayó un chino en la familia. Entonces, inclusive nosotros estábamos muy bien en Cuba. Mi abuela era de la sociedad habanera, etcétera. Ay, perdón. Y entonces el chino vino a fastidiar la cosa. Lo botaron de los centros más importantes de la sociedad habanera. Pero entonces el chino tenía... Por ser chino en esa época. Por ser chino. Pero el chino tenía una mano mágica para las flores. Y construyó el jardín más grande de Cuba, que se llama Jardín El Clavel. Wow. Se hizo multimillonario en Cuba, entonces la sociedad lo aceptó otra vez, ¿no? Y de ahí venimos, pero desgraciadamente el régimen de Cuba cambió. Entonces llegamos al exilio y un día que yo vine solo con mi hermano, un día estando aquí viviendo con unos tíos, mi mamá vino a visitarnos y le intervinieron la casa en Cuba y lo perdió todo. O sea, llegamos aquí, ella llegó aquí sin un centavo. Todo se quedó en Cuba. Ella básicamente no sabe ni a qué escuela nosotros fuimos, porque ella tuvo que trabajar para poder mantenernos. Empezar de cero. Sí, y yo estuve aquí un año solo, y entonces yo solo me inscribí en las escuelas, etcétera. Fui a Miami. ¿Qué edad tenías? Tenía 14 años. Entonces fui a la escuela pública Miami High. Y ahí me reuní con el grupo no más selecto de todo, un grupito un poco, pero bueno, está bien. Y de ahí fui a Miami-Dade. Me demoré en terminar la pre-ingeniería un poco más de lo corriente. Eso es una carrera de 2 años, la hice en 4. Trabajabas también, ¿no? Sí. Y después nos dieron una beca para la Universidad de Miami. Era un grant que había especial para los cubanos en aquella época. Y entonces de ahí... me demoré también en graduarme porque me pasaba la mitad del tiempo en la cafetería ahí. Con los buenos amigos. Sí, con las juditas bonitas. Y entonces, por fin me decidí y busqué trabajo y caí en esta compañía que es la madre de lo que yo hago ahora. Okay. Pero esta compañía que era muy grande, muy poderosa, llamada PSI, nunca se rejuveneció. O sea, se pusieron viejos la compañía y se retiraron, o como dicen aquí, they phased out. Y entonces yo me quedé en la calle y dije, bueno, pero yo tengo que inventar algo porque esta compañía... Y entonces me asocié con una escritora muy famosa venezolana
que se llama Delia Fiallo. Cierto. Si me asocié con ella a través del esposo que yo conocía, y Delia puso la plata y yo puse el sudor y el esfuerzo, y formé una compañía de hacer lo que estamos haciendo ahora, pero muy pequeñita, en Medley. Delia, por supuesto, no se metía en nada, pero yo les cogí cariño como si fueran mis padres. Y ahí empezamos a trabajar a duras penas, con mucha voluntad y mucho, pero pasando el trabajo que hay que pasar para llegar. Para valorar. Para valorar. ¿Y cuál fue ese primer proyecto que la rompiste? Que te diste cuenta que estabas haciéndolo bien. Bueno, en aquella época el primer proyecto fue unos edificios que hice en Hialeah para Lázaro Milton, o José Milton. Y entonces yo dije, oye, pero aquí puedo ganar bastante dinero si sé hacer las cosas bien. Y entonces, como te digo, a base de sudor y de esfuerzo y de pasar penas, porque yo en aquel entonces no teníamos dinero para nada. Bueno, Delia puso el capital, pero yo tenía que afrontar todos los gastos. Yo no tenía dinero para pagar los payrolls, como pasa aquí con como todo, siempre. ¿no? Como siempre pasa. Cualquier negocio. Cualquier negocio. Y a base de eso me coloqué en el lugar adecuado a la hora adecuada. Entonces la construcción aquí, vino el boom famoso de aquellos años. ¿Eso fue qué año? Yo te dijera que esos fueron en los 1970 y pico. Ok. Casi los 80. Y estaba en the right place at the right time, como dicen aquí, gracias a lo que habíamos edificado. Y entonces vino mucho trabajo. Delia no quiso seguir en el negocio. Entonces yo me separé de Delia porque ella no quiso seguir más en el negocio. No era lo de ella era escribir telenovelas, como tú sabes. Inclusive yo conocía a todos los artistas de ella, Lupita, al Puma, a todos, porque me pasaba la vida entera en casa de ella. Además, un background. Sí, tengo un background, eso, ¿no? Claro, folclórico, porque me pasé mucho tiempo con ellos. Bernardo, el esposo de Delia, Bernardo Pascual, era muy fanático del boxeo y también me hice promotor de boxeo en grande. O sea, hice peleas en Las Vegas. Con Frank Sinatra hice una en Sudáfrica, hice con Joan Rivers, además de Las Vigas. Y además tienes 2 hijos profesionales. Correcto. En el béisbol, y tienes una hija que es una gran, ¿cómo se dice?, de radio. Sí, es una celebridad. O sea, que tienes una fórmula para hacer las cosas bien. Bueno, y por eso tenemos aquí. Ellos han visto mi esfuerzo y claro, no lo han vivido todo porque ellos son muy jóvenes, pero han vivido, ellos saben que yo no llegué a donde estoy por gracia de Dios, sino, bueno, gracias a Dios, por supuesto, siempre Dios es el que pone la mano, pero a base de esfuerzo. Y trabajo. Sí, de esfuerzo y de trabajo. Y un abuelo chino que tal vez Y un abuelo chino que una genética de trabajar duro. Él era florista y llevó los claveles a Cuba, que en Cuba no se daban los claveles. Imagínate. Entonces yo tuve grandes ejemplos de mis padres. Mi padre fue ingeniero en Cuba, pero desgraciadamente se divorció de mi mamá y, como se dice aquí, me hice solo. Y poco a poco fui adquiriendo más fuerza de un negocio. Pasamos a otro, más tierra compramos, más moldes, etcétera, etcétera. Y hoy en día estamos disfrutando de eso. ¿Y ese sistema de vigas de concreto es algo que ya estaba hecho, ustedes lo inventaron o venía de PSI? Bueno, ese sistema se inició en PSI y es un sistema híbrido. Es increíble. Y es increíble porque es muy popular aquí en el sur de la Florida. Casi Cuéntanos todo. Un poquito qué es lo que es. Sí, son vigas pretensadas, prefabricadas, que nosotros las hacemos en una planta y las colocamos en edificios, en parqueos, o sea, todo lo que es los horizontales. Todos los contratistas, y tú conoces a muchos de ellos, nos dan lo que es los verticales, o sea, las columnas, etcétera, y nosotros hacemos los pisos. Y eso evita excesos de columnas, ¿no? Evita, porque tenemos las bondades, la generosidad del prefabricado que permite luces grandes con poca columna. Y además de eso, entre viga y viga hacemos un encofrado de madera. O sea que le facilitamos el trabajo mucho a los plomeros, electricistas y toda esa gente que vienen después. Y podemos cargar cualquier tipo de carga durante construcción o inclusive después. Es más rápido también. Es más rápido, más económico. Y o sea, que le presentas un ahorro al que construye y también no ahorro de tiempo, sino también de mano de obra, ¿no? Un ahorro de mano de obra increíble, un ahorro de tiempo y un ahorro de ingeniería que facilita también, porque nosotros somos ingenieros. Yo me gradué de ingeniería en la Universidad de Miami
y ejercí como ingeniero estructural 2 o 3 años hasta que me fui con mi negocio solo con Delia. Y entonces solamente certifico los planos míos. No sabía que Delia era socia tuya. Sí, Delia fue mi socia y la quería mucho, y mucho. socia, qué lindo. Y todavía me mantengo muy cerca de Delita, porque ya ellos fallecieron, claro. Bernardo y Delia, pero me mantengo muy cerca de Ñiquín, Delita, Bernardito, o sea, hace todos los Pascuales. Ahora, para los que nos están oyendo, ¿cuál fue ese momento que tú dijiste, Presstress va a ser el negocio que es hoy en día? Porque muchas veces andamos todo el tiempo luchando por el día a día. Pero hay un momento que la compañía se solidifica. ¿Cuándo piensas o cuál fue ese próximo proyecto? Porque uno iniciaste, pero ¿cuál es el que te consolida o qué momento tú te decides hacerlo más grande y estructurado? Bueno, yo no recuerdo exactamente el año, pero aquí hubo un boom, que le llaman un... Ajá, sí, un boom, una burbuja. Una burbuja de construcción en los años 1980 y pico. Y yo estaba más o menos ahí haciendo algunos proyecticos y esto y lo otro, y durante el boom venían todos los contratistas grandes a suplicarme que les hiciera el proyecto. O sea, si yo dije, oye, pero ¿qué es esto? Si esto se viró al revés ahora la tortilla, ahora ellos son los que quieren que... Y el precio no importaba. Exacto. En aquel entonces... Y tú necesitas terreno, ¿no? Porque tú haces las vigas Yo gigantes, hago terreno, ¿no? Yo tengo 2 terrenos. Tengo uno en el Doral, 12 acres, y tengo otro en el Okeechobee. No Okeechobee la ciudad, sino Okeechobee Road, ajá, la 27, de otros 12 acres. Ahí tenemos moldes, etcétera. El negocio mío ahora posiblemente esté evaluado en, yo no sé, 50, 60 millones. Maravilloso. Algo de eso. Y cuando empezamos... Comenzando de cero. De cero. Comenzando de cero. Lo que puedes construir. Ana, yo tenía un hueco en los zapatos cuando llegué aquí. Yo no tenía dinero para comprarme ni un pomito de leche. Yo era una de las personas más pobres que tú puedas imaginarte. Mi mamá estaba en Cuba al principio. Mi tía era americana. Bueno, pobre de bolsillo, porque de visión no eras pobre. Porque mira lo que has construido. Bueno, pero de bolsillo era muy, muy pobre. Ir al cine en 25 centavos era el entretenimiento más grande que tú pudieras imaginarte. O sea, empecé de 0. ¿Qué te motivaba? Me motivaba ver como otros cubanos que llegaron en aquella época conmigo, como Armando Codina, etcétera, tenían éxito. Y no eran mejor que yo, o sea, quizás lo eran, no sé, pero por lo menos la preparación mía me inspiraban. Y yo decía, bueno, pero si ellos llegaron, ¿por qué yo no voy a llegar? Y entonces eso me daba cierta motivación y de ahí arranqué. Le agradezco muchísimo a Delia que me haya dado el empujón económico, claro, que me dio. Pero del resto tiene que ser trabajo tuyo. El resto es trabajo mío. Ella nunca intervino en el trabajo. Nunca se metió en el trabajo, o sea, sé que todo fue mío. Inclusive cuando yo estaba encaminado, ella me dijo, bueno, aquí te quedaste solo ya. Ya yo tenía, nosotros funcionamos sin línea de crédito, sin nada. A punta de efectivo. A punta de efectivo. Tú sabes, siempre mantenemos un balance de 6, 7 millones de dólares para nuestros trabajos. Y aparte de eso, las cuentas a recibir son astronómicas. Sí. ¿Y cobras hasta el final o tienes adelanto a nivel de esto? Bueno, ya tengo adelanto. Antes, al principio tenía que ser limosnero, ¿no? Pero cuando me pueda pagar, me paga. Pero ahora no, ahora le pido un porcentaje. ¿50% o más de 50%? No, menos, pero acuérdate, los trabajos son grandes. Por ejemplo, estamos haciendo ahora un hospital en Panamá City, en la Florida, que el contrato nuestro es como 10 millones. Hicimos ahora el puerto Royal Caribbean, el edificio ese todo redondo ahí, que lo hicimos. Estamos haciendo el City Administration, la ciudad de Miami. O sea, tenemos una cantidad de proyectos tremendos y todos estos proyectos son grandes. Entonces, pedirles un poco abusivo. Trabajamos y casi todos los contratistas los conozco bien y son amigos. Y se dan crédito y se ayudan. Exacto. A mí me conocen o sea, el sistema mío se llama Walter Álvarez, no se llama ni PCI. Porque todos los ingenieros, arquitectos, todos me conocen. Y el único problema que tengo es mi legacía. O sea, no sé lo que va a pasar el día que yo no esté en el negocio. Ahora Nicky, que es uno de mis hijos, el mayor, está trabajando conmigo y si Dios quiere, puedo... darle los conocimientos para que siga. Pero como este negocio lo inventé yo prácticamente de chiquitico, como una bodeguita, y ha crecido como un bodegón, o sea, no es que tenga la tecnología ni los recursos de quizás los otros negocios mejor establecidos, pues
tengo que enseñarle cómo es que funciona bien. ¿Y cómo es la estructura entonces ahorita? ¿Cuántas personas tienes trabajando? Bueno, yo tengo ¿Y cuál es tu trabajando, función? por ejemplo, en la oficina somos 15 o 20 empleados en la oficina. Ok. Lo que es en las cuentas a recibir, Administración. cuentas a pagar. Tengo 3 ingenieros, tengo 3 muchachas cubanas, arquitectos que me están haciendo CAD, los CAD de dibujo. En la planta tengo como 60 o 70 personas. Y en la calle, instalando, tengo como 100 o 200 personas. Ok. O sea, tenemos bastante equipaje. Empleas 300 personas fácilmente. Fácilmente, pero eso ya tú sabes que eso requiere unos payrolls semanales. ¿Y todavía te metes en el día a día? ¿O Yo estoy tienes- metido en el día a día y quiero salirme y no puedo. Quiero salirme del día a día, pero no Todavía no puedo. has podido contratar al presidente de la Todavía no he podido contratar. Pero tú sabes que eso es uno de los challenges más difíciles de compañías pequeñas a grandes, es el entrenamiento y delegar y saber que no todo el mundo tal vez lo va a hacer mejor que tú, pero te da libertad a ti. Me da libertad y eso es lo que estoy buscando. Déjame decirte que uno de las inspiraciones mías grandes se llama Luis García. Yo lo conozco. Que tú lo conoces, Sí, ¿no? por Bueno, que, cierto. Luis, él tuvo la amabilidad de invitar a mi hijo Nick a una reunión de él mensual, Ajá. donde el señor Cardón, que es uno que lo contrató, y la forma de operar de Luis me ha inspirado mucho y me ha dado muchas ideas de cómo yo debo llevar mi negocio. O sea, Luis empezó después que yo. Sí, a él también lo vamos a tener en la entrevista. Él empezó después que yo, y inclusive yo lo ayudé mucho y siempre creí Siempre en él. dice. Pero empezó después que yo y me pasó por al lado porque él es una persona especial. Y entonces, pero yo he aprendido mucho de él. Yo aprendo de todos. Yo aprendo Y él de de ti todo, tú también. sabes. Sí, todos aprendemos de todo. Todos aprendemos de todo. Y voy adquiriendo más experiencia y más experiencia. Quiero poder delegar más, pero no he podido. Vaya, sí. O sea, si yo me voy de viaje y mi compañía funciona perfectamente. Sí, puedes irte de viaje, ya ganaste. Porque Ya gané. muchas veces Sí, gente no se bueno. puede ir de viaje porque no tiene el tiempo, no puede delegar. Ok, pero la parte más importante de lo que yo hago, que la parte que más me gusta es que con o sin responsabilidades puedo levantarme e irme cuando quiero, a donde Pero quiera. Nick trabaja contigo. Nick trabaja conmigo, ¿Y qué pero posición tiene? Nick me está llevando lo que es la planta completa. Ok. Está con todos los empleados, está con la producción, está llevándonos a otra estratosfera. O sea, si hoy mismo nos reunimos con unos tecnólogos especiales de Turquía que vamos a inventar otros sistemas para hacer lo que hacemos, pero un poco más eficiente. El plan mío es venderle la compañía a mis hijos. Claro. Y a partes iguales, claro, quiero hacer un negocio familiar, tipito Alguien que conoces que tiene un alguien que negocio conozco familiar. también. O sea, la familia de Ana Teresa Rodríguez, de Luis García, ha influenciado mucho en lo que yo hago, no en lo que hice anteriormente para llegar aquí, pero en lo que estoy haciendo ahora. Y veo la Que no hay felicidad. cosa más rica que trabajar en familia. Qué cosa más, y que todo se quede en familia. La y inspiración. sí, la inspiración y todo. Y es lo que estoy tratando de hacer. Ya puse a mi nieta Carolina a aprender. Pues voy a traer a mi nieto Max después que termine su carrera. Tengo a Nick. No, y te quedaría sorprendido que tal vez uno de los nietos es el que maneje la Sí, yo creo que sí. porque ahora es que te quedan a ti años como yo para creo que sí, yo creo que sí. entregar el mando, ¿no? Sí, claro. Pero uno se convierte un poco adicto también al negocio y yo no sé por si a ti eso, te no, sucede. Retirarse hoy en día no está de moda, además. No, es que Claro. retirarse para mí Eso es es... fastidiosísimo. Sí, ¿Quién se quiere retirar hoy en día? No hacer nada. Yo y algo veo- que construiste tú de cero, que pasaste trabajo, que dormiste, que lograste pedacito a pedacito. ¿Cómo vas a dejarlo ir cuando estás, además, hoy en día? Claro. Hay muchísimas cosas divertidísimas que hacer. Yo amo el trabajo. Yo creo que yo no me Yo voy también. a retirar nunca. Decretado ya, se les digo a toda la familia. Me van a tener a mí de 200 años manejando el negocio. Y yo creo, Ana Teresa, que uno le interesa también el legacy, la legacía de uno. O sea, Claro. yo no, por ejemplo, la tierra que tengo en el Doral me la vendió mi competidor, mi enemigo, me odiaba porque yo Es cierto. pero él falleció y le dijo a la señora, óyeme, por muy mal gusto que me dé esto, véndele esto a Walter porque yo quiero que mi legacía continúe. Sí, Y así es que ahora somos solamente 2 haciendo este tipo de negocio. exacto. Pero también estoy adicto al trabajo. O sea, no veo cómo pueda retirar y ¿Y qué perder hace el tu negocio propósito. especial? Press Concrete, ¿qué lo hace diferenciarse del resto? Bueno, hay varios sistemas de construcción.
de lo que está, lo puedes hacerlo en acero, en hierro, lo puedes hacer en placa plana, ¿no? Normalmente, tradicional, concreto. Hay varios, pero el sistema nuestro es el sistema que reúne todas las cualidades de todos y te da más todavía. Okay. O sea, el que construye contigo ahorra dinero. Yo creo que sí. En comparación a usar los otros y tiene un producto mejor. Tiene un producto mejor, el edificio es mejor para los dueños, etcétera. Yo creo que el negocio mío, aunque tenga la edad que tenga y en los años que tenga en el negocio, está en infancia, todavía está creciendo. Yo creo que este negocio lo podemos llevar a un plano grande. Claro, mi amigo Luis García me dice que él no quiere ya más tormentos. Eso es él, pero el prefabricado es una belleza. Pero es una belleza. Y entonces ahora estamos ramificándonos y estamos haciendo marinas. Estamos haciendo otro tipo de construcciones también, ¿no? Yo me asocio. Sí, así que el porvenir es mucho y no hemos ni desarrollado, no hemos salido de la Florida. Increíble. Porque ha habido tanto trabajo aquí para nosotros y hemos sido tan eficientes y tan fuertes aquí en la Florida, en Miami, en el área del sur, que no hemos ni salido de la Florida. Claro. Sí estamos haciendo algunos edificios en Jacksonville, en Tallahassee, pero este negocio se va a prestar para todos los Estados Unidos. Claro. Solamente me hace falta no el capital, sino las personas indicadas, tú sabes, y estamos llegando ahí. Perfecto. Y ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del mercado inmobiliario, que yo sé que tú tienes varias propiedades aquí en la Florida o en Miami, y además has tenido muy buenas experiencias. Además que nos vamos a echar el cuentico de nuestra transacción, que la estoy poniendo en mi libro, que tengo por publicar. Voy a sacar un libro que te cuento, porque no es la primera persona que le cuento, y una de las experiencias que cuento es cómo te vendí a ti tu casa o tu terreno donde estás por mudarte a tu casa. Entonces cuéntanos eso un momentico. Bueno, yo estaba borracho en Colombia en un bar en Cartagena y la Realtor me estaba molestando, ya me tenía loco llamándome por teléfono. ¿Quién será la Realtor? Sí. Que si esto, que si la otra oferta, que si esto, que si lo otro. Yo acaba de vender ya. Vamos a comprar la casa ya. Y la compré en 3.75 millones, que hoy en día está evaluada el terreno ese con la misma casa como en 7 millones. No, vale más. O más, bueno, te digo. En 12 millones de terreno. 12 millones. Imagínate el dinero que le debes a ese Realtor. En el agua ese dinero. Entonces el Realtor que fui yo. Me molestó tanto que inclusive mi esposa Mabel me dijo, oye, ¿qué le dijiste a Ana Teresa? Le dije, no, le dije que hiciera lo que le diera la reverenda gana. Tú sabes. Y Ana Teresa pues me compró la casa, tú sabes. Yo creo que es una de las mejores inversiones que he hecho en mi vida. Sí. Y Mabel ya me han ofrecido plata. Ella no se mueve sin la Realtor Ana Teresa, pero Mabel se ha enamorado de esa propiedad y la tiene que vivir. Y la tiene que vivir por lo menos 2 años. Les cuento que han construido una casa espectacular en Bay Point y además tiene agua, que era uno de los sueños de su esposa, de Mabel, que es una gran amiga también. Y por supuesto se tienen que mudar antes de venderla, pero después también se las vendemos. Correcto. Si nos dan permiso. Entonces yo tengo una casa muy bonita que tú estuviste ahí, te cayó agua arriba, ¿te acuerdas? Claro, en los callos y tengo en lo que es la parte de los roads, que le dicen ahora West Brickell. Exacto. Te picaste, se ve el downtown. Está maravilloso. Esa agua ahí tengo 5 casas ahí. Y la idea era vivir en Bay Point un par de años, vender la casa en Bay Point lo mejor que se pueda y construir casas nuevas ahí en los roads y volvernos a mudar para el barrio viejo. Pero piensas venderlas, quedarte, heredarlas. En la parte de legado en real estate, ¿cómo vas a trabajar esas propiedades sin comprometerte con nada? Muchachos, no vayan a grabar esto y decir que esto es el testamento. Sí, es una idea nada más. Yo me han aconsejado que la venda, que esto, que lo otro, pero yo prefiero ponerlas a producir dinero. Rentas en todas las casas y quedarme con ellas, porque ya tú sabes, tengo 6 nietos que vienen por ahí desde 19 años hasta 1. Tú estás planeando el futuro de toda tu familia. De todo, de los bisnietos se llegan en hasta camino. De los bisnietos. Inclusive... Signo cáncer, señores. Los cáncer, yo soy cáncer, siempre protegemos a la familia. Siempre protegemos a la familia cercana y mira, inclusive le acabo de pagar la universidad, oye esto, a la hija con otro esposo de mi primera esposa. Y el que le paga la universidad soy yo. Pero bueno, habla mucho eso deja mucho que decir de tu corazón. No, pero o sea, que a mí no me interesa tanto
el poder tener, acumular capital, y eso me interesa ayudar a las personas, Exacto. tú sabes, y yo creo que yo me autoayudé a mí mismo. Claro, mí mismo. y es una bendición que hay que agradecerse. Pero Dios me dio la oportunidad. Sí. Y tú sabes, la fuerza de hacerlo. Y ahora, pues, las épocas cambian. Mabel, mi esposa, cree que ella es un poco más, como dicen aquí, old school. Ella sé que los niños hoy en día tienen que aprender de cero. Sí, también es pero bueno. yo se creo que puede las épocas han proteger. cambiado y el que, tú sabes, si lo tienen ahora. Tengo muchos amigos que son ahora billonarios que empezaron, el negocio lo empezó a los padres. Por ejemplo, los mejores amigos míos eran los dueños del café Bustelo, que vendieron el negocio como en $600 millones después de ganarle una millonada. Pero lo heredaron del padre, pero está bien, ellos lo llevaron a otro nivel. A otro nivel, Pepe claro. Arriola llevó la imprenta Avanti a otro nivel inmenso de millones y millones. Y así yo creo que como las épocas han cambiado, los niños hoy en día, los muchachos hoy en día, no tienen que empezar de cero. Pueden empezar de donde estamos ahora, es el cero. Sí se lo merecen. Sí se lo merecen. Porque tú les das la ayuda. No, no, pero ellos claro, tienen claro. que- No, tú eso tienes que es dar la todo. oportunidad, pero ellos se tienen que presentar Ellos a se tienen que trabajar, tienen que presentar, llegar ¿no? temprano, tienen que marcar la tarjetita de trabajo para darles el premio. Tienen que sacrificarse. Eso, inclusive en los deportes. Eddie ha hecho todas las hazañas que ha hecho porque él quiso hacerle. Nosotros lo apoyaron. ayudamos y lo apoyamos en Claro. todo. Pero él quería y se fajaba. O sea, y los negocios todo es igual. Yo creo que hay que ayudar a los muchachos, pero ellos tienen que demostrar que lo quieren. Sí. Pero no tampoco tener que trabajar en un McDonald's para poder... Claro, no. yo No, creo pero que- también tienen que dejarse ayudar, porque muchas veces uno quiere ayudar a la familia y la familia no se permite. Y pasa su momento y en su momento indicado llegan. Yo creo que es una etapa bonita de aprendizaje, que es Es bueno correcto. que ellos se descubran y después vengan de vuelta de el hijo perdido y hallado en el tiempo. ¿Cómo es que se...? Sí, así mismo se dice, Sí, correcto. sí. Es bonito. Pero si se dejan ayudar, pues hay que ayudarlos. ¿no Una sabes? pregunta de crisis, hablando de esto porque es parte de las crisis. ¿Qué aprendiste tú de las crisis que has pasado? Porque tú has vivido varias crisis acá, no nada más los booms y las burbujas. Tú has estado en una compañía a prueba de crisis. ¿Cuál ha sido la estrategia? ¿Por qué has podido aguantar? Bueno, tienes que, los negocios como todo, tienes que saber la época buena y la época mala. O sea, en la época buena tienes que ganar lo más posible y en la época mala tienes que vivir de lo que ganaste en la época buena. Tienes que guardar. Y tienes que guardar, tienes que estrategizar mucho y saber que tener presente que la época se puede poner mala. Exacto. Claro, todo baja y sube. ¿Qué piensas de esa gente? Porque aquí en este país les encanta ofrecer préstamos. ¿Qué para ti es un riesgo para tu empresa bien de préstamos? ¿Eres de los que piensas que tienen que tener 100% todo financiado o te gusta tener la mayoría paga en cash con poco financiamiento? ¿Cuál es tu visión? Y eso varía mucho, depende de las personas, ¿no? O depende de las mentalidades, pero en el caso mío yo prefiero tenerlo todo pago. O sea, yo funciono sin línea de crédito. He oído mucha gente diciendo eso. Que Si las yo crisis funciono, o sea, si las yo aguantaron porque no debían un dineral. no debía nada. O sea, yo me puedo no debías levantar nada. hoy, irme del negocio y está todo saldado. No tengo ninguna deuda. Las únicas deudas que tenemos son las del corriente, ¿no? Lo que compramos al Claro. corriente, que es muy poco. A mí en particular me gusta trabajar con mi dinero. ¿Tú sabes? No me gusta, inclusive hasta en las inversiones personales, como en la casa esa en Bay Point famosa de la Realtor esa, cash, todo es cash, tú sabes, todo es cash, no, y me ofrecieron Te cuesta dormir tranquilo. No le debes tranquilo, nada a nadie. tranquilo, y puedo planear mi futuro, hacer mi estate planning o mi planeamiento sabiendo que todo lo que tengo es mío, que no tengo que contar con pagarle al banco, que esto, que lo otro, tú sabes. Sí, que no le da un dolor de cabeza de deudas a los hijos. No tengo dolor de cabeza. Entonces le dejo lo que me dé la gana a quien quiera y está todo pago. Y si te vas 20 años atrás y le hablas al Walter de hace 20 años, ¿qué consejo le darías? Le digo, estás loco de remate y vete a hacer otra cosa. Lo que yo he sufrido es todo lo que ha sufrido la misma gente de negocio, tú sabes. ¿Harías algo diferente entonces? Bueno, ¿Quién serías? Saltarme todos esos años y caer donde estoy ahora. Ah, ok. pero sin pasar los años, eso, tú sabes. Bueno, entonces eso ha sido, sí estamos dándole con ganas. Estamos dándole con ganas. ¿Y
¿Qué le recomiendas a quien quieres comenzar un negocio de cero hoy en día? Yo creo que todo es posible y no es un cliché como dicen aquí, es que de verdad todo es posible. Oye, si lo hice yo, que tengo una mentalidad limitada, que era mal estudiante. Yo en la Universidad de Miami era un estudiante básicamente de C y cuidado. Bueno, pero tú sabes que un profesor mío, esto es una anécdota un profesor mío de geotécnica muy conocido me dijo, tú ves todos estos ingenieros aquí inteligentes que te sacan A y tú sacas una C de milagro, estos van a trabajar para ti un día. Muchachos, estudien igualito y saquen A. Pero eso es cierto, yo he oído bastante eso. Me dijo, ellos van a trabajar porque ellos van a estar haciendo research y cosas de esas. Y tú vas a estar inventando dinero y lo vas a poner a trabajar. Y yo tengo 2 de esos ingenieros ahora trabajando para mí. Dios mío. Así que tú ¿Y sabes, qué legado te gustaría dejarle a tus hijos, tu comunidad y a las empresas? Bueno, el legado, mis hijos, gracias a Dios, y yo no sé si es orgánicamente o porque copiaron de mí, pero salieron trabajadores y responsables todos. O sea, que has cumplido tu legado. He cumplido mi legado y todo lo que les voy a dejar a ellos, me siento orgulloso y no... Por ejemplo, yo tengo un amigo que le ha dado 15 millones a cada hijo, o 20, no sé cuánto, y los hijos no trabajan. No saben qué hacer con No eso. saben qué hacer con eso. Apuestan. Tú estás orgulloso tú sabes. de tus hijos. Y yo sé que mis hijos, por ejemplo, lo que yo le he dejado ya en vida a ellos, no lo han tocado. Lo están creciendo y lo están creciendo, lo están manejando y están viviendo en sus propios bajo sus propios medios, ¿no? De trabajo, etcétera, etcétera. Los tres son iguales. Y entonces... pienso que tú sabes que Dios me bendijo en eso por completo. Me dio una bendición tremenda al dejarme... De vivir tu legado en vida. Qué bonito. Vivir mi legado en vida, tú sabes. Bueno, Walter, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Esto ha sido un placer total poder compartir contigo aquí hoy. Y el placer para nosotros y para mí. Sí. Por podernos sentar aquí después de cuántos años de amistad. Por lo menos Sí. 15 años ya de amigos, Sí, por más de 10. Uh-huh. Y que es un honor para mí tenerte porque te admiro muchísimo. Te admiro Muchas a ti, gracias. a Mabel, a tus hijos, porque en verdad que veo que son un ejemplo de familia, ejemplo de trabajo a seguir. Y me encanta que los demás te oigan. Y es importante dejar, y yo, no es un cliché, aunque la gente todo el mundo lo dice, pero todo se puede en esta vida. Todo se logra. Todo se puede. Es una cosa que lo repiten mucha gente, pero yo lo he vivido. Exacto. Tú sabes, todo se puede. Y este es el objetivo de este podcast. Nosotros queremos demostrarles a cada uno de ustedes que sí se puede, no hay excusas, lo único que tienen es que soñar y tener la necesidad, que se convierta su sueño de ser un empresario que deje marca un propósito. Y yo creo que hoy Walter Álvarez nos lo ha dejado súper claro, además que es una persona extremadamente abierta que nos ha compartido su día a día y estamos súper orgullosos de que seas parte de nuestra primera temporada. Muchas gracias, Ana Teresa. Muchas gracias. Y ustedes, por favor, sigan conectados con ATR Unfiltered, sigan nuestro libro, el YouTube channel. Vamos a estar siempre conectados, semana a semana, mes a mes, enseñándoles este tipo de ejemplo con diferentes empresarios que han logrado el sueño americano y que tú sí puedes lograrlo.